Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo el Espacio en Blanco esta noche, tratando de daros algunos puntos de vista diferentes acerca de lo que está ocurriendo, esa chispa, esa revolución silenciosa que se ha iniciado. Nuestro teléfono, por si queréis participar, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es, con Eric Fratini aquí como experto y otra serie de personas y personajes en todo el mundo. Y os queremos dar otro punto de vista. Nos vamos hasta Giza, es un egipcio que nos cuenta esto. Nos vamos a la zona de las pirámides, a Giza, y hay otro amigo, otro miembro de la familia del Espacio en Blanco, Gamal. Gamal, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gamal? Bien. Bien. ¿Estáis pasando bien esta situación crítica allí en la zona de las pirámides? En la zona de las pirámides no hay muchas cosas que está pasando porque todo es pasando en el centro del Cairo, pero la zona de las pirámides está varada. No hay nada. ¿Habéis visto que falta la comida o que hay inseguridad por las calles, Gamal, en esa zona? No hay mucha comida, hay mucho pan. No hay problemas de estos. La gente tiene miedo que esta tarda más porque ya está. Son jóvenes, el presidente y el gobierno ha escuchado a ellos. Y ha hecho un cambio que nadie ha hecho y ahora es el momento de ir a casa. Ya. Decías que llegaba el viernes, que es la fiesta importante de Egipto, que es el día del equilibrio. Desde aquí, desde Europa, estamos contemplando con mucha preocupación lo que está pasando ahí en el Cairo. ¿Qué crees que puede pasar, Gamal? Inshallah nada va a pasar, hermano. Ahora todo el mundo se escucha al mente, no escucha a la fuerza. Mañana es un día que la gente que ha salido va a salir y decir que nosotros aceptamos el cambio que ha hecho. Va a ser un día limpio, sin sangre, inshallah. Inshallah, ojalá sea así. ¿Tienes a 2 españoles refugiados allí contigo en casa, Gamal? Ahora mismo yo tengo un hermano, ¿cómo se llama? Javi, es un español, una hermana que se llama Miriam, es una egiptóloga, a salir a comprar cosas de al lado de la casa. Ya. Aquí hay seguridad, como somos, donde vivimos, somos todos una familia. Ya. ¿Habéis formado también patrullas por la noche para defenderos o ahí no hace falta hacer eso? No hace falta hacer esto, pero en el segundo día que ha pasado esto, todo el mundo tenía miedo y no había policía, no había nada. Por esto, todo el mundo tenía mucho miedo que entra gente agresiva a hacer cosas. Y no olvidar, Miguel, que Egipto es un país grande y hay muchas gente de fuera del país. En este problema, mucha gente tiene otro interés, aprovecha la situación. Ya. Eso estamos oyendo ahí, así estamos haciendo ese análisis. Gamal, te deseo lo mejor. Tenemos que vernos muchas más veces, si Dios quiere, inshallah, allí en ese lugar para aprender de las esencias, compartir contigo. Te deseamos lo mejor y que todo esto vaya a conseguir esa libertad que se está pidiendo absolutamente en paz. Muchísimas gracias. Dice a los españoles que reza por nosotros y mandar mucho amor y paz y seguridad a Egipto. Inshallah las cosas van a ser mejor. Así Dios lo quiera. Quiero decir una cosa. Sí. Sí, dime. Todo este problema grande que ha pasado en Egipto, ninguna mosquita es atacado, ninguna iglesia es atacado, ningún extranjero es atacado. Ya. Todos protegidos. Ya. Qué bien que sea así. Que se solucione todo pronto, Gamal. Te deseamos lo mejor y esperamos verte dentro de muy poquito allí para seguir estando contigo, compartiendo.
Inshallah. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, fuerte abrazo, nos vemos pronto, Gamal. Un abrazo a toda España. Gracias. Chao, amor, chao. Era la opinión de desde otro punto de vista. ¿Y sabes, Eric, que todo esto estaba de alguna forma anunciado? Caray. No lo sabía la CIA, caray. Sí, a la CIA, a esos colegas tuyos de los servicios de inteligencia, entre comillas, les ha pillado marrón. Sí. Tanto lo de Túnez como lo de Egipto. Sí. Pero absolutamente. Estaba anunciado y hay más todavía. Escucha lo que cuenta este siguiente invitado. Y otro punto de vista de este conflicto, de este asunto en el que estamos metidos, nos lo dio la astrología. Y cuando hablamos de astrología en el Espacio en Blanco, Vicente Casaña aparece. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. De decirte que me quedé asombrado. No sé si fue en el programa que hicimos en Navidad haciendo algunos de los pronósticos. Tú anunciabas que esta fecha en la que estábamos era muy parecida a la de mayo del 68 y se íbamos a vivir tremendas revoluciones sociales en la calle, como ha ocurrido tanto en Túnez como está ocurriendo en Egipto. ¿Lo veías así de claro, Vicente? Bueno, efectivamente esto es algo que además ya estaba escrito en el anuario también, que sabes que sale en octubre a los kioscos y en el anuario astrológico, y yo lo que decía es que estamos bajo un aspecto de Urano-Plutón tremendo, histórico, que abarca prácticamente desde el 2008 hasta el 2017, pero con especial incidencia este año y el que viene también, y por eso yo decía que este año especialmente era un año muy dado a las revoluciones, a las revueltas, y además literalmente lo que decía es que era una época de desobediencia civil en contra de los poderes establecidos, por más poderosos que estos fueran, ¿no? Ajá. Tu bola de cristal, esa que tienes ahí dentro de tu cabecita, ¿ha funcionado? ¿Hasta cuándo va a poder durar esto y si puede haber un efecto contagio en el resto de los países? Y como mucha gente está ya preguntando, ¿en Europa puede llegar esta historia? Sin duda es sí, a todas las preguntas que acabas de hacer es así de sí, claro, Miguel. Sí. Es un efecto contagio, es un efecto dominó, va a llegar a Europa a la luz de la astrología, que es a la luz de lo que, desde mi postura, desde lo que yo hablo, obviamente, y que también tenemos el derecho a equivocarnos, pero te quiero decir una cosa, la cuadratura Urano-Plutón llegará a su máxima tensión el año que viene, no todavía, y esto es el inicio de una mecha que va para largo, y hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia, cuando se han producido los alineamientos entre Urano-Plutón, estamos hablando de los años 60, estamos hablando de la Revolución Francesa, por ejemplo, o estamos hablando de la Europa de las barricadas de mitad del siglo XIX, fueron años muy, muy importantes de revueltas sociales en contra de los poderes establecidos, y es una necesidad de liberarse de tiranías y de miedos de la gente que me parecen sanísimos y me parecen muy interesantes para renovar la savia social. Y dices que solamente es el comienzo y que la mecha está prendida y puede durar hasta el año que viene. Sí, hasta el año que viene como mínimo, porque esto es algo que los aspectos de Urano-Plutón abarcan años, no es una cuestión de semanas ni de meses, y transforman totalmente el panorama social, el panorama cultural, el panorama histórico, y esto viene a provocar un cambio absolutamente importante, un cambio secular, como se ha producido en las anteriores ocasiones. Siempre en la historia, por eso los astrólogos mundialistas no nos inventamos nada, Miguel, y tú lo sabes, los astrólogos mundialistas lo que hacemos es estudiar la historia para ver las veces anteriores que se han producido estas configuraciones, qué ha pasado, y si miramos la historia veremos que siempre que ha habido configuraciones de Urano-Plutón, durante unos cuantos años la historia ha dado un vuelco, marcado por revoluciones fundamentalmente. Una revolución que puede llevar más libertad y un camino mucho más claro a estos pueblos, a todos los pueblos del mundo. Sí, lo más bonito, lo más interesante, lo más poético que tienen los aspectos Urano-Plutón es que Urano es un planeta muy prometeico, muy liberador, muy necesitado de libertad
y que no soporta restricciones. Y cuando llegan a tocarse estos planetas es como si una espoleta ¡plam!, prendiera a Urano y la gente dijera se acabó, ¿no? Vamos a ser libres y vamos a liberarnos de esta tiranía, de este terror impuesto, como están viviendo en África, ¿no? Tantísima gente en el paro, en la miseria, bajo regímenes tiranos que llevan ahí un montón de años establecidos, no solamente en África, lamentablemente en otras partes del mundo, ¿no? Pero la cosa está así, que cuando llega un momento de que las cosas están tan mal, pues entonces estos aspectos Urano-Plutón desencadenan esas ansias de liberación, esas ansias de rebelión, y por lo tanto tienen un espíritu prometeico importantísimo para el ser humano. Ojalá nos lleven hacia un mundo mejor. Gracias, Vicente. Ese análisis desde el punto de vista de astrología que ya había avanzado estas revoluciones sociales. Seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también, Vicente. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. 3 y 16, 2 y 16 era la opinión de Vicente Casaña, un punto de vista de la astrología, que tú no compartes, pues no crees en estas cosas, pero fíjate cómo acertó, Eric. Sí, curioso. Hay muchos personajes en esta historia. Teníamos un informe de los hermanos musulmanes, teníamos un informe del Baradei, pero como andamos mal de tiempo, quizá que nos los digas tú. ¿Quién es ese personaje? ¿Quiénes son los postulantes ahora para poder hacer seguir un poco esta historia? Bueno, yo creo que no hay ningún líder carismático ahora mismo con la figura de Nasser, con esa figura mítica que tenía Nasser, ¿sabes?, cuando se hizo con el poder en Egipto. Y yo creo que no hay nadie, porque Al-Baradei, para que los oyentes, por situar un poco los oyentes de Al-Baradei, tuvo un papel muy destacado como director de la Agencia Internacional de Energía Atómica con sede en Viena. Fue el que, digamos, el rostro más conocido en las negociaciones con Irán para la no nuclearización de Irán. ¿Le dieron el premio Nobel? Le dieron el premio Nobel por ello, no sé por qué, porque al fin y al cabo sigue desarrollando el programa nuclear, pero bueno. Y luego, claro, ¿de qué se le acusó a Al-Baradei? Al-Baradei se le acusó cuando salió de su puesto en la Agencia de Energía Atómica, se le acusó de que había sido demasiado pro-Teherán, pro-iraní, ¿no? En las negociaciones, que había sido demasiado blando, y de eso le acusaron los países occidentales. ¿Cuál es el problema ahora? Que claro, él quiere ser un líder carismático que llega a Egipto. Además lo vimos en las manifestaciones en la plaza, cuando él llega en olor de multitudes para ser levantado en brazos y alzado en brazos, pero claro, el problema es que ahora mismo tú no puedes llegar a ser presidente o ocupar un puesto de poder en Egipto si no tienes el apoyo occidental, y no tiene el apoyo de Washington, no tiene el apoyo de la Unión Europea, porque le siguen recordando su especial relación con Teherán. Ya, vamos al Cairo ahora, en los últimos minutos, Ibrahim. Sí, hola, Miguel. Para ir terminando, Ibrahim, ¿qué es lo que queréis todos los jóvenes que os habéis lanzado a la calle en esta revolución que ha hecho tambalearse un país? ¿Por dónde creéis que van a ir las cosas? ¿Cómo queréis que os gustaría que se desarrollara esta crisis para terminar bien? Pues mira, la manifestación Brenceval que ha salido a la calle exigía 3 puntos. La primera es dignidad, la segunda es libertad y la tercera es justicia social. Esos son los principales principios que ha exigido la gente en la calle cuando ha salido, pero el problema ahora, como sabrá todo el mundo, que la calle ahora está totalmente desmembrada. ¿Por qué? Porque ha quedado, cuando ha salido el Mubarak, ha declarado que él no se va a presentar en las próximas elecciones, ni tampoco su hijo, ha nombrado un vicepresidente, el pueblo ha logrado el 80% de lo que exigían, o el 100%, que lógicamente cuando se negocian las cosas son así. Se ha desmembrado el pueblo a 2 partes. Una parte dice, ya hemos logrado, se ha nombrado un primer ministro muy bueno, el pueblo le quiere mucho, se han cortado todas las cabezas que simbolizaba a la corrupción dentro del régimen anterior, pero ha quedado otra gran parte también, pues no es la mayoría, pero una parte considerable, diciendo no, nosotros lo que queremos es acabar con el régimen.
Pero te lo voy a decir así, Miguel, muy claro. Lo que exigió, digamos, las manifestaciones que ha salido contra los manifestantes o contra la revolución ha sido la siguiente. Vamos a ver, cuando un ladrón, cuando una persona roba, le ponen en la cárcel, sale de la cárcel, aunque se convierte en otra persona, sigue viviendo con la mancha de que ha sido ladrón. O sea, todo el mundo dice, este ha sido el ladrón. Pues nosotros lo que no queremos, no por el Mubarak, o sea, la gente no está enamorada con el Mubarak, digamos. El problema es que no queremos que la gente, sobre todo en Estados Unidos, en Occidente, la gente dicen, el símbolo del pueblo egipcio es un ladrón. Nosotros queremos que este señor ya deja el gobierno, porque de esto estamos de acuerdo el 100% de la población egipcia, pero que lo deja con toda la dignidad del mundo, que siga viviendo como un señor en su país, pero ya no gobierna porque ha sufrido muchísimo el pueblo bajo su mano. Ibrahim, quería hacerte una pregunta. Sí. Tú como egipcio, ¿quién crees que podría ser esa figura? Esa, no sé si yo decía antes, no sé si me has escuchado, ese Nasser que llegó con el panarabismo romántico. ¿Quién podría ser esa figura ahora mismo en Egipto, según tu punto de vista? Sí, no, pero vamos a ver, te hablo de mi punto de vista y te hablo de lo que he escuchado, no de todo el pueblo egipcio, sino del 90% de la gente que he estado hablando con ellos. Y de jóvenes mayores, lo curioso es que están los jóvenes, los mayores, o sea, todas las edades, toda la generación de acuerdo con eso. Número 1, Amr Musa, y número 2, Omar Suleiman. Pero Omar Suleiman es curioso, porque Omar Suleiman ha formado parte del pilar, digamos, del poder del régimen de Mubarak, y digamos, es un hombre que incluso es un hombre que se ha criado a los pechos de Sadat, de Anwar el Sadat. Es decir, me parece curioso que encuentres gente que, porque Omar Suleiman, tú sabes que Omar Suleiman ha sido una de las herramientas del poder de Mubarak. Sí, pero vamos a ver, no te olvides de una cosa. Una de las personas, cuando he visto en mi calle un tanque con los soldados del ejército egipcio, yo personalmente he llorado. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo llorando, aplaudiendo. Quiere decir que el pueblo egipcio, o sea, para él lo que es el ejército egipcio le forma. Tú ten en cuenta que Egipto siempre ha tenido precedentes, o sea, Sadat era militar, Mubarak era militar, Nasser era militar, Omar Suleiman es militar. Y entonces, no te olvides una cosa, psicológicamente, ideológicamente, el pueblo egipcio está preparado para la mentalidad y para el personaje militar. Eso por un lado. Por otro lado, si te digo una cosa, que Omar Suleiman ha sido una de las personas más honestas y más, digamos, de hecho te digo una cosa, tanto los hermanos musulmanes como todos los partidos opositores llevan por lo menos 15 años pidiendo al Mubarak y pidiendo en todas las manifestaciones que han hecho que Mubarak deje el gobierno a Omar Suleiman. Es una persona que absolutamente todo el mundo de acuerdo, que Omar Suleiman es una persona honrada, que será una de las personas capaces de llevar el pueblo a mejorar y quitar, o digamos cortar totalmente las cabezas de la corrupción en el país. Por eso te digo, número uno, Amr Musa, que el jefe de la Liga Árabe, porque es una persona que exministro no de Asuntos Exteriores de Mubarak. Sí, ha sido, pero ha sido también, o sea, ha sido, digamos, eliminado del juego porque es una persona, porque el pueblo egipcio le ha querido mucho. Y precisamente por este motivo se ha eliminado este y fue el hombre que consiguió, fue uno de los grandes negociadores para conseguir la Conferencia de Paz de Madrid. Efectivamente. Eso es un señor que, de hecho, él lleva una gran parte de digamos, de la mentalidad de los jóvenes del 25 de enero. Quiere decir que él está ahora mismo en la plaza de Tahrir con los manifestantes y hay un sector muy grande de estos jóvenes que le están siguiendo. Se dice, nos vamos a tirar al Nilo, se tira todo el mundo detrás de él. Ibrahim, gracias. Al contrario, te voy a decir una cosa, perdón por interrumpirte. El Baradei, delante de mí, ha salido, se ha levantado de millones de personas.
no llegan 2.000 personas los que le siguen, y de hecho, empezó a hablar al principio hablaba todo el mundo, pero ya tercer día, cada vez que subía la gente le bajaban. Te decía, Ibrahim, que gracias por ese análisis. Sigues en las barricadas, estáis ahí todavía en la barricada ahora, ¿no? Sí, seguimos de guardia. Vais a estar toda la hasta que baje la policía. Vais a estar toda la noche, ¿no? Sí, en turnos hasta las 6 de la mañana. Vale, Ibrahim, nos deseamos lo mejor, que ese pueblo que nos encanta, del cual estamos enamorados, consiga la libertad de una forma no cruenta, que se puedan conseguir los objetivos. Gracias por habernos contado tu punto de vista. Nos vemos prontito, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Ibrahim. Para terminar, déjame que diga a los siguientes, un último punto de vista, que es el punto de vista de Enrique Vicente, datos más esotéricos, ocultistas de esta revolución. No os lo perdáis. ¿Hasta dónde crees que puede llegar todo esto, Eric? Pues mira, yo tengo una frase que es que espero que su libertad no coarte mi libertad. Déjame que te lo preciso, porque si no la gente se va a escandalizar con mi pues que espero que su libertad no le lleve a una radicalización islámica, eso provoque una radicalización islámica en los países vecinos, que pueda llegar esa radicalización hasta Marruecos, que lo tengamos la radicalización islámica en las puertas de España, de Europa, y que eso suponga un recorte de libertades, pues con mayores medidas policiales a los ciudadanos de la Unión Europea, con mayores restricciones a la hora de viajar, con mayores controles policiales. Es decir, que les deseo toda la libertad del mundo, como vivimos aquí en España, en nuestro país, se lo deseo a todo el mundo, pero que espero que su libertad sea una, como tú has dicho, ¿no?, que no se derrame sangre, que sea una libertad conseguida a base de hablar y no de las armas, ¿no? Sí, señor. Gracias. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? Pues a través de mi email, ericfratini@gmail.com, o a través de Facebook, que me localizan. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. 3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Enseguida viene Fran Contreras a contarnos otras historias, pero aún hay un punto de vista importante que quiero que tengáis en cuenta. Es nuestro compañero Enrique de Vicente, que da otra visión de este conflicto. Atentos, porque pueden estar algunas de las claves de ese futuro que nos espera. Alguien que no podía faltar en este programa especial analizando ese país es nuestro siguiente invitado, Enrique Vicente. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Miguel. Profundo conocedor de Egipto, viajero asiduo a ese país. ¿Qué está ocurriendo en Egipto? Enamorado como tú, Miguel. Sí, 23 veces. Sí, señor. Te gano por unas cuantas, pero bueno, no vamos a pelearnos por eso digo, enamorado como tú. Sí, señor. Y las que nos quedan, si Dios quiere. Inshallah. ¿Qué está ocurriendo, Enrique, con Egipto? ¿Qué significa Egipto? Pues para mí algo de un simbolismo tremendo y de una importancia inmensa para toda la humanidad. Y me explico por qué. Por eso es precisamente por lo que todos seguimos con tanto interés lo que está ocurriendo allí. Por un lado, la patria del simbolismo, de todo nuestro simbolismo, es Egipto, y la patria de toda nuestra tradición en todos los sentidos. No olvidemos que allí va Abraham, que allí van también José y los padres de las 12 tribus de Israel, que de allí sale Moisés y que allí vuelve Jesús, que son los 4 grandes pilares de la tradición judeocristiana. No olvidemos también que todos los símbolos, desde los símbolos cristianos a cualquier simbología, es de origen egipcia. ¿Por qué decía que es importante el simbolismo? Porque esto ha sido una lucha entre héroes y villanos. Un combate que se ha librado en un sitio que se llama la Plaza de la Libertad, y como tú sabes muy bien, Miguel, está en esa Plaza de la Libertad, está junto al gran museo que alberga la mayor síntesis del pasado egipcio. Uh-huh. Curiosamente, un santuario que los villanos han profanado. Pero hay algo más importante, Miguel, si me permites, y es que la Plaza de la Libertad es el corazón mismo del Cairo, y que normalmente allí nos cuentan los guías que el Cairo significa la victoriosa. Uh-huh. Pero esto es incorrecto. Porque Al-Qahira, en árabe, significa literalmente el subyugador. Y se dice que se le dio ese nombre a la ciudad porque cuando se estaba fundando, los astrólogos árabes
destacaron que en el horizonte estaba muy prominente el planeta Marte. Y el nombre de Marte en árabe, en su aspecto guerrero y destructivo, es Al-Nahir Al-Kahir, y de ahí deriva el nombre de Al-Kahira. Es decir, es la ciudad de la victoria, del combate y de la guerra. Y eso es lo que se está dando allí, pero en otro nivel, un combate entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas. Como recordarás, Miguel, un combate que ya en una entrevista hace 2 meses te anuncié que el gran combate se daría, hablé del 21 de marzo, porque es el equinoccio de primavera, en la meseta de Giza. Sí, señor, por eso estamos haciendo este programa, recopilando opiniones, porque ya se había anunciado que esto podría ocurrir y bueno, el futuro nos ha alcanzado a todos, nos ha pillado desprevenidos. ¿La bandera, qué significa esa bandera de Egipto? ¿También tiene algún simbolismo? Pues sí, te decía, Miguel, que Egipto es la patria, la cuna de muchas cosas, de toda la tradición esotérica occidental, y bien reconocido que es la cuna de la alquimia occidental, de la ciencia sagrada de la transmutación. Y se dice en cualquier lugar que probablemente recibe su nombre, la palabra alquimia, alquimí, del nombre copto de Egipto, que es Kemet Kimi. Y curiosamente en la alquimia, en la gran obra alquímica, hay 3 colores fundamentales que corresponden a las 3 etapas de la gran obra y que son los 3 colores de la bandera egipcia. El negro, la etapa llamada como albedo, el blanco, y la etapa llamada rubedo, rojo. Son los 3 colores del combate. Desde la oscuridad, desde las tinieblas, hacia el blanco, hacia la luz, pasando por el combate, por el rojo. Y eso es lo que se está produciendo en este momento en Egipto. Un combate entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Yo no tengo ninguna duda, ¿no? Aquí no se trata de una revolución política lo que está en juego en el futuro de Egipto, sino se trata de una revolución mental y a otro nivel una revolución de la conciencia. Tú sabes, Miguel, también como yo, en qué estado, qué pena nos daban esa gente tan maravillosa que son los egipcios, tan buena gente, tan profunda, y es decir, con la tradición tan grande que tienen, y cómo están. Bueno, ahora están recuperando su dignidad. Eso es lo más importante, más allá de cualquier monigote que pudiera obstaculizarla, no importa. Lo importante es ver con qué dignidad han seguido allí, y bueno, cómo ha sido de arquetípico, es decir, los villanos se han comportado como perfectos villanos, y los jóvenes que encabezaban la revolución y que han llevado tras sí al resto del pueblo como verdaderos héroes. Hoy ha sido un ejemplo muy emocionante ver la hora del rezo en la plaza, cómo rezaban los musulmanes y los cristianos todos juntos, ¿verdad? En absoluta... Un verdadero ejemplo. Y ojalá que ese proyecto que parece que le han propuesto al vicepresidente, precisamente el comité de 25 sabios, formado a instancias de los jóvenes del movimiento 25 de abril, ojalá eso se materialice, porque realmente ese proyecto, y además la promesa de los hermanos musulmanes es lo que se dice, de que en el caso de que eso se aceptara, ese gobierno de transición, de no presentar un candidato presidencial, eso da una oportunidad maravillosa a los jóvenes que yo creo que quieren hacer una revolución, pero mucho más amplia que la revolución política, una revolución de la conciencia. Nos han dado un verdadero ejemplo, es decir, si ellos, para quienes hemos estado allí, en esas condiciones que vivían, en ese estado de abandono que les tenían, en la miseria y en la pobreza, han tenido la dignidad de alzarse, yo creo que es posible, no, es seguro que ese ejemplo repercutirá en el resto del mundo y habrá generaciones de jóvenes que serán capaces de cambiar este mundo, cambiar este planeta. ¿Por qué? Porque Egipto, lo dicen los textos más antiguos egipcios, los textos de las pirámides, Egipto es un espejo del cielo en la tierra. Y nos dice también la tabla esmeralda de Hermes Tot, como arriba, así es abajo.
como adentro, así es afuera. Ojalá, inshallah, que se dice allí. Para terminar, Enrique, veo que tienes la garganta un poco tocada. El 21 de marzo es un poco la fecha paradigmática en Giza. Mucha importancia. Estamos hablando de solsticios y equinoccios. A los europeos ya sabes que nos corresponde otro y debemos preocuparnos del que nos corresponde, que es el 21 de junio. Pero ciertamente, como comenté en tu programa, el 21 de marzo, en el solsticio, según todos los cálculos de los mapas celestes que hemos hecho y que están tanto en los templos egipcios como en las catedrales y en los megalitos europeos, mi hipótesis, planteada en aquel momento en tu programa, es que la apertura, el realineamiento que se perdió en la antigüedad más remota, el realineamiento celeste, se produciría en esas fechas. Y eso no significa ninguna cosa física visible, que vaya a ocurrir nada físico, que vaya a bajar nadie, no. Significa un realineamiento con la luz cósmica, con la luz celeste. Ahora, hay un paso previo para eso. Yo, estos días de atrás, hacía una petición a mis amigos en Facebook, y es algo que repito aquí, que intentemos sentir amor y visualizar luz y enviar esa luz y ese amor hacia el Nilo, hacia el Padre Nilo, para que lo reparta por todo Egipto. Recuerda que ellos consideran que el Nilo es la leche de Isis que les alimenta. Y también a las pirámides, que son el gran símbolo, y que además no olvides que si nos cuentan algunos libros de historia que Al-Qahira, la victoriosa, fue construida con piedras de la Gran Pirámide, nosotros vemos una barbarie, mientras que los iniciados que así lo hicieron veían en ello un símbolo. Tú sabes muy bien, Miguel, que todos los templos egipcios se construyen con piedras y sobre la base, con la simiente, con las semillas del templo anterior. Con el Cairo se hizo lo mismo. Decía Gamal en su intervención hace un momento que orásemos por Egipto. Has dado tú una de las claves. Enrique, gracias. Seguimos atentos a estas señales, sobre todo esas que no son visibles, esos símbolos que detrás de ellos tienen un alto significado. Gracias por descubrirlo. Te mando un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Un abrazo para ti y para todos los amigos, que no se olviden de enviar su amor y la luz a las pirámides, al Nilo, y a través de ellos al pueblo egipcio. Fuerte abrazo. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
25-1. Y nosotros despegando a 01 por la nuestra derecha lo hemos visto. ¿Qué es esto, Fran? Bueno, son las comunicaciones entre 3 aviones de la compañía Iberia, concretamente el Audeli 104, 233 Alfa y uno de Aviaco, el 651 y la torre de control de Barajas. El 2 de febrero de 1988, tras una década de sequía ovni, algo cruzaba el cielo o el espacio aéreo español. Eran 5 bolas luminosas azules, era podido ver desde diversos puntos de la península: Toledo, Madrid, País Vasco, Navarra, Zaragoza. Comenzaba el resurgir del fenómeno ovni a finales de los años 80 y la investigación. Había que recordarlo. Para la prensa fue la entrada de un meteorito que justamente cuando llegó a la atmósfera tenía 1 kilómetro de diámetro, que se desintegró en el mar frente a las costas valencianas. A día de hoy todavía no se sabe muy bien qué es lo que fue, porque hubo diferentes observaciones con diferentes trayectorias y diferentes objetos. Lo que sí que es cierto es que eso está ahí y que provocó algo fascinante: la aparición de grupos de contactados, concretamente 2 muy famosos. Uno, Clave 33, Lice Moreno. Las investigaciones que hizo en su momento quien era reportero de Espacio en Blanco, Manuel Carballal, determinaron que para Lice Moreno, contactado con esos seres de otros mundos, estábamos ante algo que venía de las estrellas. Se había producido 33 días después del inicio del año y faltaban 333 días para que acabase. Y él tenía una clave, la clave 33. Había otro grupo más fascinante aún, Misión Punta de Flecha, en Castellón. Vicenta Enguídanos y Juliana Rivas, los únicos contactados que han llegado a tener un programa de radio con escritura automática en Antena Mediterráneo. Y ellos también creyeron ver aquella noche, o fotografiar aquella noche, esa prueba. Bueno, es un detalle de lo que te traigo hoy. Podríamos hablar de contactos, o contactos fallidos, que es de lo que hablábamos hace unas semanas, porque el tema de esta noche nos hace viajar hasta el 25 de marzo de 1941 a un monte, al monte Umbe, muy cerca de Guecho, a 15 kilómetros de Bilbao. Allí en aquel tiempo vivía Felisa Sistiaga y Bonifacio Arrieta. Creo que fue Espacio en Blanco el primer programa que les entrevistó. Fuimos. Aquel 25 de marzo de 1941... Felisa se encontraba haciendo las cosas de la casa, su marido no llegaba, escuchó cómo llamaban a la puerta, vio un resplandor por la ventana, abrió la puerta, no encontró a nadie y volvió a entrar. Y cuando entró se encontró a una mujer de 18 años, de rostro alargado y pálido, ojos grandes y oscuros. Si quieres la escuchamos. Vamos a escucharla. Ella estaba hablando en euskera, ¿verdad? En euskera, yo te lo traduzco. Yo estaba esperando a mi marido. Era de noche, acababa de terminar el trabajo de la casa. Vi un resplandor por la ventana. Llamaron a la puerta. Salí y no había nadie. Vi una mujer, tal como apareció, desapareció. Durante los siguientes días se producían ruidos. Esto es lo que decía Felisa. Lo más sobrecogedor de este caso es que Felisa vio esa mujer, de una mujer de 18 años, ojos grandes. Durante los siguientes días se escucharon ruidos de origen incierto, ruidos de origen desconocido. Ya. Vamos a poner un poquito de música. 3:45, si queréis todavía participar, tenemos esa posibilidad. 900-137-137. Que Fran tenía que beber un poquito de agua, hombre. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Ya hemos bebido todos. ¿Ya estás? Ya estoy. Bien. Eso es por traducir, por esa traducción que has hecho del euskera. A mí me gusta el euskera. Bueno, comenzaba una de las grandes apariciones marianas. Lo más sobrecogedor es que hasta 28 años después no se volvieron a suceder esas visiones. Concretamente el 23 de mayo de 1969, siempre precedidas de un resplandor. Todos, incluso los familiares el marido de Felisa y sus 2 hijas, Inés y Feli, veían una nube luminosa. Felisa era la única que veía esa silueta. Y empezaron a producirse toda clase de prodigios. Los 2 primeros, concretamente, y voy a tener que volver a traducir del euskera, fueron las de Bonifacio, su marido, y los de su hija.
Si quieres, escuchamos primero a Bonifacio. Sí. Yo estuve 14 años con una enfermedad de huesos, iba de mal en peor. Estuve 2 veces en el sanatorio. La segunda vez el médico me dijo que no hiciera ningún esfuerzo, no podía realizar ningún trabajo físico. Se me puso la piel negra, toda la piel negra. Pero después de tomar el agua, pude hacer una vida normal. Así lo contaba Bonifacio. La Virgen, o lo que fuera, le había dado un mensaje a Felisa. El agua de un pozo cercano iba a sanar. Y el primer milagro, supuesto milagro, lo protagonizó Bonifacio. La segunda fue su hija Feli. Si quieres la escuchamos también en euskera. Vamos. Estuve 22 años enferma, tenía las rodillas hinchadas y no podía andar, la mano derecha y la mandíbula paralizada, problemas en la columna vertebral y una afección del corazón. Estuve 5 meses ingresado en un hospital, pero con el agua recuperé la salud. Ospitalean egon zen 5 hilabete ingresata, eta medikuk ezagutzen oneri, eroteko etxera, hilingo nazela. Eta ni pirire garteneon zetxartu enkontratzen itzen. Eta gero ama bergine gure berinketu jaun, eta garbitu nozen aurpegitean kaketa, eta kurata lotu nitzen, eta A raíz de estos 2 milagros, la noticia de los prodigios se propagó por toda la comarca. Las visiones se sucedieron, incluso hasta el punto de que el 9 de agosto de 1969 la Virgen supuestamente entregó un trocito de tela a Félix Asistiaga. Eso es algo que solamente había ocurrido, o se tenía constancia 2 veces a lo largo de la historia. Una con una curiosidad, la casulla de la Virgen, entregada a San Ildefonso en la Catedral de Toledo. De hecho, en Toledo, en la Catedral, podemos ver la piedra donde supuestamente se posó. Y otra en el siglo XII, un ceñidor de 2 metros, que le entregó la Virgen a un sacerdote en la Catedral de Tortosa, en Tarragona. De hecho, esa cinta relicario se lo llevaban a Palacio Real cuando las reinas estaban de parto. Bueno, los prodigios se sucedieron, recibía mensajes de corte apocalíptico, llegó incluso a predecir la muerte de Juan Pablo I. De hecho, ese vaticinio hizo que hubiera más fervor y más religiosidad y acudieran más peregrinos en busca de ese agua y a escucharla a ella. ¿El agua funcionaba? Supuestamente sí. Nunca hubo un análisis científico del agua que demostrara que tuviera cualidades sobrenaturales o curativas por alguna razón en especial. Hoy, tantos años después, hay más de 1.500 certificados médicos de que allí se han producido curaciones sobrenaturales. Uh-huh. No solamente se producían curaciones, también había otra serie de fenómenos. ¿Y quién estaba allí para contarlo? No te lo imaginas. No. Le escuchamos, Enrique de Vicente. Lo más impactante de entrada es la sinceridad tremenda que despide un poco Felisa en sus manifestaciones. Después de 20 años de entrevistarme con cientos de testigos de todo tipo de fenómenos insólitos, hay que decir que es impresionante el encontrarse con una persona como esta, en la cual no se ve que haya ninguna motivación que la haga decir más que lo que ella está totalmente convencida de haber vivido. Hay que decir además que ha habido numerosos testigos de otro tipo de fenómenos que se dan también en otras apariciones, como son luminosidades extrañas, humo, olores y sonidos. En cuanto a los olores, he de decir que yo mismo, en un momento en que no hay nadie aquí por la noche, he percibido unos olores realmente extraños, como una suerte de aroma, y yo estoy impresionado. Enrique Vicente tiene mucho maestro donde los haya. Las apariciones acabaron en 1975. Estas declaraciones las realizaba un programa de televisión española que se llamaba Vivir cada día, y ahí estaba, grabador en ristre, dando guerra y siendo maestro de esto que llamamos periodismo del misterio. ¿Cómo terminaron esas? ¿Qué pasó? En 1975 acabaron los mensajes. Félix Asistiaga falleció en febrero de 1990. Hoy su hija y el resto de la familia sigue aglutinando informes médicos. La diferencia de las apariciones virginales de Monteumbe con cualquier otro grupo o suceso mariano en España es que allí no se ha reinventado lo milagroso, no se ha creado ningún tipo de negocio económico, ningún negocio de la fe. Pero habría un detalle más curioso, ¿no? O anecdótico. Esas apariciones que desde 1941... luego continuaron en 1969, esas apariciones siempre eran de una mujer enlutada, venían precedidas de una gran luminosidad o nube resplandeciente.
En los mismos años 60, finales de 60, primeros de 70, que tuvieron lugar esas apariciones, en Monteumbe se registraron por parte de diferentes grupos de contacto, más concretamente el grupo Rama, diferentes encuentros con no identificados y con seres resplandecientes. Otra vez es como si hubiese esa visión ufológica mariana dentro de esas figuras luminosas que aparecen y desaparecen, y esos objetos volantes no identificados resplandecientes, ¿no? ¿Qué hay detrás? Quizás contacto fallido. ¿Contacto fallido? ¿Qué significa eso? Bueno, te contaba Miguel Pedrero, haciéndose eco de las palabras de Salvador Freixedo, que en función de la creencia del testigo interpreta el fenómeno de una manera o de otra. En 1941, cuando Felisa tiene esa primera visión en su casa, es exactamente la misma visión, por ejemplo, que la que tuvo ahora hace 10 años Miguel Ángel, un vigilante en La Cañada, la noche del 5 al 6 de febrero de 1995. Una mujer enlutada sobrevolando las vías del tren que dejó unas inscripciones en el terreno. Pero también podrían ser las que vieron Mari Carmen en 1983, octubre de 1983, en Saucedilla, lo que se conoce como el fantasma de Saucedilla. Es decir, hay una serie de visiones, de apariciones, de manifestaciones que en función de la creencia el testigo interpreta de una forma o de otra. Está claro que las de Felisa Sistiaga, si las se produjeran hoy en día, yo no sé si sería la Virgen. A lo mejor estaríamos hablando de extraterrestres o de fantasmas. Estás diciendo que no todas las apariciones de la Virgen supuestas apariciones fueron reinterpretadas. Además, las apariciones de Monteumbe se producen. La primera se produce una década después de las visiones de Ezquioga, y las de los 60 se producen años después de las apariciones de Vinromá, que llega a reunir en La Campana, un monte que hay en Valencia, a más de 10.000 personas, conocida por la película de Berlanga, Los Jueves Milagro, y la de los Cerricos en Almería, incluso las de Garabandal, es decir, las autoridades políticas y eclesiásticas de la dictadura. Hay quien dice, cuando estuvimos por allí, que escuchó decir a alguien muy cercano a la cúpula de las visiones: este es un buen lugar para montar. Vete a saber qué querían montar. Yo las veces que he ido ahí, hay un monte espueso, hay un pozo, una gran cruz. Uno siente paz, yo siento paz. Y desde luego no he visto tenderetes como en otros sitios. Ya, lo curioso es que detrás de muchas supuestas apariciones marianas hay un tenderete montado, un negocio montado, y hay mucho fraude. Mira Ángel Muñoz, en Valencia. Una extraña luz que aparecía en una virgen en Valencia. En Valencia, Ángel Muñoz, el vidente de Alcira, creo que ha salido absuelto. No se le podía condenar por ningún delito, pero ha salido absuelto. Pero bueno, el caso es que hay una serie de fenómenos que no tienen una explicación, que son reinterpretados y que su origen o naturaleza podrían ser de muchas o de diferentes formas. Las apariciones de Umbe tendrían relación con lo que se vio aquel 2 de febrero de 1988 que poníamos al principio en los cielos. Bueno, seguiremos investigando, ¿vale? Ahí estamos. Gracias, Fran. Ser felices. Tenemos un concurso, 5 premios que esta noche son para Monse Sainz de Cantabria, María Ángeles Pérez Montoya de Almería, Vicen Arargue de Valencia, creo que se dice así, Paula Gómez Ballesteros de Huesca, Jorge Vázquez Serrano de Pontevedra. Poneros en contacto con nosotros para mandarnos la dirección, y así os haremos llegar el premio de esta semana. Gracias a todos por la atención, por las llamadas, por esas constantes comunicaciones. La semana que viene más vendrán a contarnos esas formas de comunicarnos con los animales, gatos, perros, todo tipo de animales, dicen, y otros muchos temas interesantes aquí en el Espacio en Blanco. Será en 6 días en Radio Nacional, disfrutar de esta especie de primavera que llega de este fin de semana y dejarnos un huequito. El Espacio en Blanco os necesita para que entre todos lo llenemos. Sábado, viernes, madrugada del sábado, a partir de las 2, la 1 en Canarias. Ha sido un placer, os dejamos hasta las 4 con un poco de nuestra mejor música y con la invitación a que sigáis en esta sintonía. Cuidaros. En Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.